La llamada de emergencia que cambiaría todo. Policías encontraron a niños desaparecidos, en el último lugar que esperaban. Era una noche como cualquier otra en la comisaría del sector 12, cuando el teléfono sonó con esa urgencia que helaba la sangre. Al otro lado de la línea, una voz quebrada entre sollozos, repetía las mismas palabras, una y otra vez. Mi niña no está, mi bebé desapareció. La oficial Marina Santos tomó la llamada con la profesionalidad de sus 15 años de servicio. Pero algo en esa voz la estremeció hasta los huesos. No era solo desesperación, era terror puro. Carmen Vázquez, de 34 años, había llegado a su departamento después de trabajar 12 horas en la fábrica textil. Como cada noche, esperaba encontrar a su hija Sofía de 8 años, haciendo tareas en la mesa de la cocina. Pero la casa estaba vacía, la mochila tirada junto a la puerta, los zapatos en el pasillo, la leche derramada en el suelo. Era como si la niña hubiera desaparecido en el aire. Carmen corrió por todo el edificio gritando su nombre, preguntó a los vecinos, revisó cada rincón del barrio. Nada. Cuando llegó la patrulla, Carmen temblaba como una hoja. Ella nunca se va sola, nunca desobedece. Algo malo pasó, repetía mientras se aferraba al peluche favorito de Sofía, un osito café desgastado que olía a vainilla. La oficial Santos revisó el departamento con cuidado. Todo parecía normal, excepto por un detalle que la inquietó. La ventana del cuarto de Sofía estaba abierta. Una ventana que daba al callejón trasero, a 3 metros de altura. Era imposible que una niña de 8 años la hubiera usado para salir. Marina llamó inmediatamente a su compañero, el sargento Ricardo Herrera, un hombre curtido por 20 años persiguiendo criminales, pero que se desarmaba completamente cuando se trataba de casos con menores. Código amarillo, dijo Marina por la radio. Menor desaparecida, posible secuestro. En ese momento comenzó una búsqueda que los llevaría a los rincones más oscuros de la ciudad, donde el tiempo se convierte en enemigo, y cada segundo perdido puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo que no sabían era que Sofía no era la única, y lo que encontrarían esa noche cambiaría para siempre su forma de ver el mundo. El protocolo era claro. Las primeras 24 horas son cruciales en casos de menores desaparecidos. Marina y Ricardo activaron la alerta inmediatamente. Mientras el equipo técnico procesaba la escena, ellos iniciaron el trabajo de campo. Entrevistaron a cada vecino, revisaron cámaras de seguridad de la zona, hablaron con maestros y compañeros de escuela. Cada pista los llevaba a un callejón sin salida. Sofía era una niña modelo, estudiosa, obediente, sin problemas en casa ni en el colegio. No había enemigos conocidos de la familia, no había divorcios conflictivos, no había deudas importantes. Carmen trabajaba en la fábrica desde los 16 años, criando sola a su hija, después de que el padre desapareciera sin dejar rastro. Era una mujer sencilla, honesta, que se partía el alma trabajando para darle lo mejor a su niña. La búsqueda se extendió por el barrio de Las Flores, una zona popular donde todos se conocían. Los vecinos se sumaron a la búsqueda voluntariamente, formando grupos que peinaron parques, lotes baldíos, construcciones abandonadas. La señora Elena, de 70 años, que vivía frente al edificio de Carmen, recordó haber visto una camioneta gris estacionada durante varias tardes. Pensé que era de algún trabajador, dijo con lágrimas en los ojos. Si hubiera sabido. Ricardo y Marina trabajaron durante 18 horas seguidas, bebieron café frío, comieron sándwiches rancios, durmieron 2 horas en la comisaría. Sus propias familias los llamaban preocupadas, pero ellos no podían parar. En casos como estos, la razón se vuelve obsesión y la responsabilidad se convierte en una carga que aplasta el alma. Marina pensaba en su propia hija de 10 años durmiendo segura en casa, y el sentimiento de culpa la carcomía. ¿Por qué unos niños tenían esa suerte, y otros no? ¿Por qué el mundo era tan cruel con los más inocentes? El segundo día trajo nuevas pistas. Una cámara de seguridad del banco a 3 cuadras había captado una imagen borrosa,
una camioneta gris saliendo del barrio cerca de la medianoche. La placa no se distinguía, pero era un avance. Ricardo sintió esa corazonada que solo da la experiencia. Algo se movía en las sombras, algo planeado, algo que iba más allá de un impulso. Era sistemático, era organizado, era aterrador. El tercer día llegó con una noticia que cambió todo el panorama. El cabo Martínez de la comisaría 8 se comunicó con Marina. Tenían otro caso idéntico. Diego Ramírez, de 9 años, había desaparecido de su casa en el barrio San Miguel, a 15 kilómetros de Las Flores. Mismas circunstancias, madre trabajadora, ventana abierta, ningún rastro. Marina sintió que se le helaba la sangre. No era un caso aislado, era una red. El comando unificó ambas investigaciones bajo la supervisión del capitán Torres, un hombre serio que había visto de todo en sus 30 años de servicio. Tenemos un patrón, dijo en la reunión de emergencia. Madres solteras, trabajadoras, barrios populares, niños entre 8 y 10 años. Marina y Ricardo fueron asignados a liderar el operativo conjunto. Trabajarían con psicólogos forenses, especialistas en crimen organizado y la unidad de búsqueda de personas. El tiempo corría y con cada hora que pasaba, las posibilidades de encontrar a los niños con vida disminuían. Ana Ramírez, la madre de Diego, era un calco de Carmen, mujer fuerte, trabajadora de una panadería, que se desplomó cuando supo que no era la única. ¿Por qué nuestros hijos?, preguntó entre lágrimas. ¿Qué hicimos mal? Marina la abrazó sabiendo que no tenía respuestas, solo tenía la promesa de que no descansaría hasta traer a los niños de vuelta. La investigación reveló que ambas familias tenían algo en común: compraban en el mismo supermercado, visitaban el mismo centro de salud, sus hijos asistían a eventos en el mismo centro comunitario. Alguien los había estado observando, estudiando sus rutinas, esperando el momento perfecto. La oficial Santos y el sargento Herrera trabajaron día y noche reconstruyendo los movimientos de ambas familias en las semanas previas. Hablaron con empleados del supermercado, médicos, enfermeras, trabajadores del centro comunitario, y entonces encontraron el hilo conductor: un hombre que se había acercado a ambas madres en diferentes ocasiones, ofreciendo becas educativas para sus hijos. Se presentaba como representante de una fundación. Era amable, bien vestido, convincente. Tenía fotos de otros niños beneficiados, referencias aparentemente sólidas. Pero cuando investigaron la fundación, descubrieron que no existía. Era una fachada perfecta para acercarse a las víctimas. El perfil del secuestrador comenzó a tomar forma: hombre de mediana edad, educado, con recursos para mantener una operación compleja. No era un delincuente común, era alguien que conocía el sistema, que sabía cómo moverse sin levantar sospechas. Y lo más aterrador, no era nuevo en esto. La cuarta noche de búsqueda, Marina no pudo dormir. Se quedó en la comisaría revisando expedientes de menores desaparecidos de los últimos 5 años. Lo que encontró la dejó sin aliento: 15 casos similares en diferentes barrios de la ciudad, todos archivados por falta de pistas, todos con el mismo patrón. Llamó inmediatamente al capitán Torres. Esto lleva años pasando, le dijo con voz temblorosa, y nadie se dio cuenta porque los casos estaban dispersos en diferentes comisarios. Torres convocó una reunión de emergencia con todos los comandos de la ciudad. Por primera vez en décadas, se activó un operativo conjunto masivo. Más de 200 efectivos trabajarían en el caso que ya tenía nombre propio: Operación Ángeles Perdidos. Ricardo siguió el rastro financiero. El hombre de la falsa fundación había alquilado locales, había impreso material publicitario, había contratado servicios, todo pagado con tarjetas de crédito a nombre de diferentes empresas fantasma. Pero los bancos tenían registros, y los registros llevaban a cuentas, y las cuentas llevaban a direcciones. Una de esas direcciones era un galpón en las afueras de la ciudad. Marina sintió que el corazón se le salía del pecho cuando recibió la información. Era una zona industrial abandonada, perfecta para ocultar cualquier actividad ilegal. El operativo se organizó para el amanecer del quinto día. Fuerzas especiales,
ambulancias, psicólogos, todo el equipo necesario para lo que pudieran encontrar. Marina no durmió esa noche. Revisó una y otra vez los planos del lugar, estudió cada posible escape, se preparó mentalmente para lo peor. Ricardo tampoco pudo cerrar los ojos. Pensaba en Sofía y Diego, en sus madres esperando noticias, en todos los niños que tal vez seguían perdidos. La responsabilidad pesaba como una losa en su pecho. A las 5 de la mañana, mientras se ponían los chalecos Marina le dijo a Ricardo, hoy los traemos de vuelta, cueste lo que cueste. Él asintió en silencio. Ambos sabían que esa madrugada definiría no solo el destino de los niños desaparecidos, sino también el suyo propio. Porque hay casos que cambian para siempre a quienes los investigan. Y este era uno de ellos. El galpón se alzaba como una fortaleza gris contra el cielo plomizo del amanecer. Marina observó la estructura desde la distancia, con los prismáticos temblándole en las manos. No se veía movimiento, pero algo en su instinto le gritaba que estaban en el lugar correcto. El capitán Torres organizó el operativo en dos frentes. Un grupo rodearía el perímetro, mientras otro ingresaría por la puerta principal. Marina y Ricardo fueron asignados al equipo de ingreso. Recuerden, dijo Torres por el intercomunicador, prioridad absoluta en la seguridad de los menores. Si hay niños adentro, todo lo demás es secundario. A las 6:17 de la mañana, el grupo especial derribó la puerta metálica del galpón. El sonido del metal retorciéndose resonó como un rugido en la madrugada silenciosa. Marina ingresó detrás del escudo humano que formaban los agentes especiales, con el arma desenfundada y el corazón latiendo como un tambor de guerra. El interior era un laberinto de contenedores, maquinaria abandonada y pasillos oscuros. Las linternas cortaban la penumbra revelando un escenario que superaba sus peores pesadillas. No era solo un escondite, era una operación organizada. Había computadoras, archivos, fotografías pegadas en las paredes, fotos de niños, cientos de niños. Marina sintió que se le revolvía el estómago. En el fondo del galpón, ocultas detrás de un contenedor modificado, encontraron las celdas. 4 cuartos pequeños con cerraduras reforzadas. Marina abrió el primero con las manos temblando, vacío. El segundo también. En el tercero, encontró a Diego acurrucado en una esquina. Sucio, asustado, pero Diego, susurró Marina acercándose lentamente. Soy policía, vine a llevarte con tu mamá. El niño la miró con ojos enormes llenos de terror y se lanzó a sus brazos llorando. En el cuarto estaba Sofía, junto con otros 3 niños que nadie había reportado como desaparecidos. Marina gritó por el intercomunicador, los tenemos, 5 menores. El galpón se llenó de gritos de alegría, de movimiento, de sirenas de ambulancias acercándose. Ricardo coordinó la salida de los niños, mientras Marina revisaba los archivos encontrados. Lo que descubrió la dejó helada: documentos de adopciones ilegales, contactos internacionales, listas de clientes que pagaban fortunas por niños específicos. No era solo secuestro, era trata de menores a gran escala. El responsable había logrado escapar, pero dejó atrás evidencia suficiente para desmantelar toda la red. Cuando los niños fueron entregados a sus madres en la puerta del hospital, Marina lloró por primera vez en años. Carmen abrazaba a Sofía como si nunca fuera a soltarla. Ana no paraba de besar la frente de Diego. Los otros 3 niños, que llevaban meses desaparecidos, fueron reunidos con familias que ya los creían. 2 semanas después del rescate, Marina visitó a Sofía en su casa. La niña dibujaba en la mesa de la cocina, con Carmen preparando el almuerzo de fondo. Era una escena cotidiana, normal, hermosa en su simplicidad. ¿Cómo estás, princesa?, le preguntó Marina sentándose a su lado. Sofía la miró con esos ojos que habían visto demasiado para su edad. Mejor, respondió con una sonrisa tímida, pero a veces tengo pesadillas. Marina le acarició el cabello. Es normal, pero recuerda que estás segura, y que hay mucha gente que te cuida. Carmen se acercó y le ofreció café a Marina. No sé cómo agradecerle, dijo con lágrimas en los ojos. Usted me devolvió la vida. Marina sabía que las palabras nunca serían suficientes para expresar lo que había sentido esos días.
la desesperación, el miedo, la determinación, pero también sabía que casos como estos eran la razón por la que había elegido ser policía. Ricardo también visitaba regularmente a Diego. El niño había desarrollado un vínculo especial con el sargento, quien le había enseñado técnicas de defensa personal adaptadas para su edad. Si alguien te molesta otra vez, le decía Ricardo, gritas fuerte y corres, y sabes que siempre puedes llamarme. La investigación reveló que la red operaba en 7 países de América Latina. Las autoridades internacionales usaron la evidencia encontrada en el galpón para desmantelar células en México, Colombia, Argentina y Perú. Más de 150 niños fueron rescatados en operativos coordinados. Marina y Ricardo recibieron condecoraciones por su trabajo, pero para ellos el verdadero premio era saber que 5 niños dormían seguros en sus casas. El hombre responsable, identificado como Mauricio Santander, fue capturado 3 meses después en la frontera con Brasil. Tenía pasaportes falsos y $500,000 en efectivo. Durante el interrogatorio, confesó haber operado durante 8 años, moviendo más de 300 menores. Sus palabras frías, sin remordimiento, confirmaron lo que Marina ya sabía. El mal existe, camina entre nosotros, y solo la vigilancia constante puede proteger a los inocentes. El caso se convirtió en un parteaguas para las fuerzas policiales del país. Se implementaron protocolos nuevos para casos de menores desaparecidos, se creó una base de datos nacional, y se estableció comunicación permanente entre todas las comisarías. Marina fue promovida a inspectora y puesta a cargo de la nueva unidad especializada en trata de menores. Ricardo se convirtió en su segundo al mando. Trabajarían juntos el resto de sus carreras, unidos por la experiencia que los marcó para siempre. Un año después del rescate, la comisaría organizó una reunión especial. Carmen llegó con Sofía, que ahora estudiaba y había recuperado su sonrisa. Ana trajo a Diego, que había ganado un concurso de matemáticas en su escuela. Los otros 3 niños rescatados también estaban allí con sus familias. Era un momento de celebración, pero también de reflexión. Marina tomó la palabra frente a todos. Este caso nos enseñó que el trabajo policial no es solo atrapar criminales, dijo. Es proteger lo más sagrado que tenemos nuestros niños, y que cuando la comunidad y la policía trabajan juntas, no hay fuerza que pueda derrotarnos. Sofía se acercó a Marina y le entregó un dibujo. Era una imagen de ella con uniforme policial, rodeada de niños sonriendo. Para que no se olvide de nosotros, dijo la pequeña. Marina guardó el dibujo en su billetera, donde permanecería el resto de su vida. Ricardo también había cambiado. El hombre curtido que pensaba haber visto todo descubrió que aún podía sorprenderse, aún podía sentir, aún podía llorar. Los niños nos recuerdan por qué hacemos esto, le dijo a Marina mientras observaban a los pequeños jugar en el patio de la comisaría. Nos recuerdan que el mundo vale la pena. La nueva unidad especializada que dirigía Marina investigó 47 casos más en el siguiente año. No todos tuvieron final feliz, pero en cada uno pusieron la misma dedicación, la misma pasión, la misma fe en que la justicia debe prevalecer. Carmen volvió a su trabajo en la fábrica, pero ahora participaba en charlas de prevención en escuela. Su testimonio impactaba a padres y maestros, recordándoles que la vigilancia constante es el precio de la seguridad. Ana abrió una pequeña panadería y contrató a madres solteras del barrio. Cuando nos apoyamos entre nosotras, decía, somos más fuertes que cualquier amenaza. Los niños crecieron marcados por la experiencia. No derrotados, algunos se convirtieron en defensores de otros menores, otros eligieron carreras relacionadas con la justicia. Todos llevaban en el corazón la certeza de que, en los momentos más oscuros, siempre hay alguien dispuesto a luchar por ellos. Marina siguió trabajando en casos de menores hasta su jubilación. En su escritorio siempre tuvo el dibujo de Sofía y una foto del día del rescate, recordatorios de que su trabajo tenía sentido, de que cada hora de desvelo, cada lágrima derramada, cada pesadilla soportada valía la pena. Si al final un niño podía volver a casa, 5 años después del caso que marcó sus vidas, Marina recibió una llamada inesperada. Era Sofía, ahora de 13 años, con una voz más madura pero igual de dulce. Inspectora Marina, dijo con timidez,
Quería contarle algo importante. Marina sonrió del otro lado del teléfono. Dime, princesa, te escucho. Decidí que quiero ser policía o sed. Quiero ayudar a otros niños como usted me ayudó a mí. Marina sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En esas palabras estaba la confirmación de que su trabajo había trascendido el caso específico. Había plantado una semilla de esperanza y justicia en el corazón de una niña, que ahora quería multiplicar esa luz. Será un honor trabajar contigo algún día, le respondió Marina. Pero recuerda que no todos los héroes usan uniforme. Tu mamá también es una heroína por la forma en que te crió y te protegió. Diego también había encontrado su camino. Se había convertido en un estudiante ejemplar y participaba en programas de ayuda a menores en situación de riesgo. Ricardo lo visitaba regularmente y se había convertido en una figura paterna para él. El sargento Ricardo me enseñó que los hombres de verdad protegen a los más débiles. Le contó Diego, un periodista que hizo un reportaje sobre el caso 5 años después. Cuando sea grande quiero ser como él. La red criminal desmantelada nunca volvió a operar en la región. Mauricio Santander fue condenado a cadena perpetua, pero Mariana sabía que siempre surgirían otros como él. Por eso la vigilancia no podía bajar nunca. La unidad especializada que dirigía había rescatado a más de 200 menores en 5 años. Cada caso era una batalla. Cada niño recuperado una victoria contra la oscuridad. Carmen se había convertido en una activista reconocida en la lucha contra la trata de menores. Viajaba por el país dando conferencias, capacitando a padres y maestros, trabajando con organizaciones internacionales. Mi dolor se convirtió en propósito, decía en sus charlas, y ese propósito le da sentido a todo lo que vive. Ana había expandido su panadería y creado una fundación que daba empleo a madres en situación vulnerable. Cuando las mujeres tienen oportunidades, los niños están más seguros, explicaba a los medios que cubrían su trabajo social. El galpón donde fueron encontrados los niños se convirtió en un centro común que ofrecía programas educativos y deportivos para menores en riesgo. Una placa en la entrada recordaba lo que había pasado allí, pero también celebraba la victoria de la justicia sobre el crimen. Marina y Ricardo siguieron trabajando juntos hasta que él se jubiló 2 años antes que ella. En su despedida Ricardo le dijo: este caso nos cambió a todos, pero sobre todo nos enseñó que cuando trabajamos por algo más grande que nosotros mismos, somos capaces de mover montañas. La historia de la Operación Ángeles Perdidos se estudia ahora en academias de policía de todo el continente. Es un ejemplo de cómo la determinación, el trabajo en equipo y la fe en la justicia pueden vencer incluso a las organizaciones criminales más sofisticadas. En la actualidad, Marina dirige la División Nacional de Protección a Menores. Su oficina está llena de cartas de agradecimiento, fotos de niños rescatados y reconocimientos internacionales. Pero lo que más valora es una pequeña estantería, donde guarda los dibujos que le han regalado los niños a lo largo de los años. Cada dibujo cuenta una historia de dolor transformado en esperanza, de miedo convertido en fuerza, de justicia triunfando sobre la crueldad. Sofía cumplió su promesa, y ahora estudia criminología en la universidad. Los fines de semana hace voluntariado en refugios para menores, y ya ha expresado su intención de unirse a la unidad de Marina cuando se gradúe. Ella me salvó la vida, dice Sofía a quien quiera escucharla. Ahora es mi turno de salvar otras vidas. Diego se convirtió en psicólogo especializado en trauma infantil. Trabaja con niños que han vivido experiencias similares a la suya, y su propia historia de superación es una herramienta poderosa en su terapia. Yo estuve donde ellos están, les dice a sus pequeños pacientes, y miren dónde estoy ahora. Carmen y Ana mantienen una amistad inquebrantable forjada en el dolor compartido y la alegría del reencuentro. Sus hijos se consideran hermanos, unidos por una experiencia que podría haberlos destruido, pero que finalmente los fortaleció. Las dos mujeres trabajan juntas en la fundación de Ana, cocinando para eventos benéficos y contando su historia a quien quiera escucharla. El impacto del caso trasciende las vidas directamente involucradas. Las reformas legales implementadas después del caso han mejorado la respuesta del sistema judicial ante casos de trata de menores. Los protocolos de búsqueda desarrollados por Marina se han adoptado en 12 países de América Latina.
La coordinación entre fuerzas policiales internacionales se ha fortalecido, resultando en el desmantelamiento de decenas de redes criminales similares. Ricardo, aunque jubilado, sigue siendo consultor de la unidad especializada. Su experiencia y sabiduría son invaluables para los nuevos agentes que se enfrentan por primera vez a casos de esta magnitud. Nunca olviden, les dice en sus charlas, que detrás de cada expediente hay una familia destruida esperando un milagro. Ustedes pueden ser ese milagro. La historia también cambió la perspectiva de la sociedad sobre la trata de menores. Lo que antes se veía como algo lejano, como una realidad que solo afectaba a otros, ahora se entiende como una amenaza real que requiere la vigilancia y participación de toda la comunidad. Programas de prevención en escuelas, capacitación para padres y campañas de concientización han reducido significativamente el número de casos en la región. Hoy, cuando Marina mira hacia atrás, sabe que aquel caso de Sofía y Diego marcó un antes y un después no solo en su carrera, sino en todo el sistema de protección infantil del país. Lo que comenzó como una llamada desesperada en una noche cualquiera, se convirtió en una revolución silenciosa que salvó cientos de vidas. En su discurso de retiro, Marina resumió lo que había aprendido en esas décadas de lucha. Los niños son nuestro futuro, pero también nuestro presente. Cada niño que salvamos hoy es un adulto que mañana protegerá a otros niños. Cada familia que reunimos es una fortaleza contra el mal que acecha en las sombras. Sofía, ahora una joven determinada a seguir los pasos de su heroína, estuvo presente en esa ceremonia. Cuando Marina terminó su discurso, Sofía se acercó al podium y le entregó un último dibujo. Esta vez no era de ella como policía, sino de las dos juntas, uniformadas, protegiendo a un grupo de niños bajo un cielo lleno de estrellas. Para que sepa que su legado continúa, le dijo Sofía con lágrimas en los ojos. Marina abrazó a la joven que una vez había sido la niña asustada en un galpón abandonado. En ese abrazo estaba la confirmación de que el círculo se había cerrado de la manera más hermosa posible. El mal había sido vencido no solo por la justicia, sino por el amor que nace cuando los seres humanos deciden protegerse unos a otros. La historia de Marina, Ricardo, Sofía, Diego y todas las familias involucradas demuestra que en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre hay luz. Esa luz a veces llega en forma de policías dedicados que no duermen hasta encontrar a los perdidos. Otras veces llega como madres que transforman su dolor en propósito. Y casi siempre llega como niños que, a pesar de haber visto la cara más cruel del mundo, eligen creer en la bondad y dedicar sus vidas a multiplicarla. Porque al final, la verdadera victoria no está solo en atrapar a los criminales, sino en convertir a las víctimas en sobrevivientes, y a los sobrevivientes en protectores de otros. Esta historia real de valor, determinación y amor nos recuerda que no importa cuán profunda sea la oscuridad, siempre hay alguien dispuesto a encender una luz, y cuando esas luces se unen, pueden iluminar el mundo entero. Si esta historia tocó tu corazón, compártela para que otros sepan que los héroes existen, que la justicia es posible, y que el amor siempre triunfa sobre el miedo, porque cuando protegemos a nuestros niños, protegemos nuestro futuro.